Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. El presidente argentino Javier Milei subrayó la necesidad de considerar a Hamás como una organización terrorista. Un ataque de las fuerzas especiales de Estados Unidos en Bagdad resultó en la muerte de un líder de la milicia que mató 3 soldados norteamericanos. Expertos de las Naciones Unidas están investigando docenas de ciberataques sospechosos perpetrados por Corea del Norte, que habrían generado ingresos por $3.000 millones para financiar su programa de armas nucleares. En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado y sus seguidores fueron agredidos con palos y piedras por más de un centenar de colectivos afines al régimen de Nicolás Maduro. Comenzamos con el desarrollo de la información. Las fuerzas especiales de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque con drones en Bagdad, resultando en la muerte de un líder de la milicia respaldada por Irán, Kataeb Hezbollah. Este acto forma parte de una serie de represalias por ataques recientes contra personal estadounidense en la región. El Pentágono identificó al líder como responsable del ataque con drones en Jordania el mes pasado, que dejó 3 miembros del servicio estadounidense muertos. Un ataque con drones llevado a cabo por las fuerzas especiales de Estados Unidos en la capital iraquí el miércoles resultó en la muerte de un líder de una milicia respaldada por Irán, según informó el Pentágono. Este ataque forma parte de una serie de acciones en represalia por ataques recientes contra el personal estadounidense en la región, incluido uno en Jordania el mes pasado que dejó a 3 miembros del servicio estadounidense muertos y a más de 40 heridos. El Pentágono identificó al hombre como líder de Kataeb Hezbollah, la milicia a la que funcionarios estadounidenses han atribuido el ataque con drones en Jordania. Funcionarios estadounidenses indicaron que el ataque fue un golpe dinámico contra el comandante de la milicia, quien había sido rastreado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos durante algún tiempo. También se mencionó que Estados Unidos se reserva el derecho de atacar a otros líderes y comandantes de milicias chiitas. Este ataque se produce después de que el viernes y sábado se iniciara lo que el gobierno estadounidense ha descrito como una campaña sostenida de represalias. El Pentágono declaró que los aviones de guerra estadounidenses habían destruido o dañado gravemente la mayoría de los objetivos iraníes y de milicias que habían atacado en Siria e Irak el viernes. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, emitió un llamado contundente, instando a mantener la presión militar sobre Gaza hasta alcanzar lo que él describe como una victoria absoluta. Netanyahu rechazó las demandas del grupo terrorista Hamás para un posible pacto de tregua, afirmando que el objetivo de Israel es la destrucción metódica del grupo islamista para garantizar que Gaza ya no represente ninguna amenaza para su nación. Netanyahu indicó que no aceptará las condiciones exigidas por el grupo terrorista, entre las cuales se encuentra la retirada de las tropas israelíes y el cese de la ofensiva en Gaza. Estas demandas, según Netanyahu, representan un gran obstáculo para cualquier posibilidad de tregua. El primer ministro ha subrayado que solo una victoria absoluta garantizará la seguridad de Israel y ha afirmado que las fuerzas militares del país hebreo continúan trabajando para liberar a los rehenes. Netanyahu sugirió que la guerra podría llegar a su fin en cuestión de meses. Además, ha reiterado la intención de Israel de mantener el control sobre Gaza y buscar su desmilitarización permanente una vez derrotado Hamás. Es posible que las tropas israelíes dirijan sus operaciones hacia el extremo sur de Gaza, específicamente en la ciudad de Rafah, que alberga a más de 1 millón de civiles y es fronteriza con Egipto. La toma de esta ciudad podría asegurar a Israel el control terrestre total de la franja.
En su visita oficial a Israel, el presidente argentino Javier Milei ha adoptado una postura firme frente al conflicto en Medio Oriente, exigiendo a Hamás la liberación inmediata de todos los rehenes, incluidos ciudadanos argentinos. La visita de Milei a Israel, que incluyó una parada en el Kibbutz Nir Or, cerca de la frontera con Gaza, simboliza sin duda un gesto de solidaridad con Israel. El presidente argentino Javier Milei ha tomado una firme posición frente al conflicto en Medio Oriente, exigiendo a Hamás la liberación inmediata de todos los rehenes, incluidos ciudadanos argentinos. En un encuentro con empresarios judíos en Jerusalén, organizado por Fuente Latina, Milei subrayó la necesidad de considerar a Hamás como una organización terrorista, un paso que su gobierno ya está trabajando en concretar. La visita de Milei a Israel, que incluirá una parada en el Kibbutz Nir Or, cerca de la frontera con Gaza, viene a simbolizar un gesto de solidaridad con Israel, especialmente después de que Hamás llevase a cabo ataques que resultaron en el asesinato o secuestro de un tercio de los habitantes de dicho kibbutz. Este acto subraya el compromiso de Argentina de posicionarse claramente como un aliado de Israel. Una de las decisiones más destacadas anunciadas por Milei durante su visita fue el traslado de la embajada argentina de Herzliya a Jerusalén, reconociendo oficialmente la capitalidad de la ciudad para Israel. Esta decisión ya tomada, según Milei, enfrenta desafíos instrumentales, pero el mandatario asegura que luchará contra estas restricciones para hacerla realidad, marcando así un significativo cambio en la política exterior argentina hacia Israel. Expertos de la ONU están examinando numerosos ciberataques sospechosos llevados a cabo por Corea del Norte, que habrían generado ganancias de $3.000 millones para respaldar su programa de armas nucleares. Este descubrimiento demuestra cómo el régimen de Kim Jong-un sigue desafiando las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad. Expertos de las Naciones Unidas están investigando docenas de ciberataques sospechosos perpetrados por Corea del Norte, que habrían generado ingresos por $3.000 millones para financiar su programa de armas nucleares, según extractos de un informe no publicado de la ONU revisados por Reuters. Este hallazgo evidencia cómo Corea del Norte continúa desafiando las sanciones del Consejo de Seguridad, empleando tácticas cibernéticas para apoyar el desarrollo de su arsenal nuclear y de misiles balísticos. Desde el 2006, Corea del Norte ha estado sujeta a sanciones de la ONU, que han sido reforzadas en repetidas ocasiones para intentar cortar el financiamiento de su desarrollo de armas de destrucción masiva. Estos ataques, atribuidos a grupos de hackers subordinados a la Oficina General de Reconocimiento, la principal agencia de inteligencia extranjera de Pyongyang, señalan una tendencia preocupante hacia el objetivo de compañías de defensa, cadenas de suministro y la compartición de infraestructura y herramientas para ciberataques. El informe de la ONU, que se espera que sea publicado a finales de este mes o principios del próximo, también destaca cómo Corea del Norte sigue accediendo al sistema financiero internacional y realizando operaciones financieras ilícitas, violando las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. La defensa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la política de diálogo con el régimen cubano ha generado críticas significativas del Centro por una Cuba Libre. Este grupo advierte que al dialogar con un régimen que califican como una empresa criminal violenta, Estados Unidos podría perder credibilidad en su lucha por la democracia y los derechos humanos en Latinoamérica. El presidente Joe Biden ha defendido la política de diálogo de su administración con el régimen cubano, afirmando que mantendrá este enfoque mientras promueve los intereses de Estados Unidos.
Esta postura se ha dado a conocer tras una reunión bilateral sobre la seguridad celebrada en Washington, donde se abordaron temas de cooperación entre ambos países. Sin embargo, esta estrategia ha generado críticas significativas, particularmente del Centro por una Cuba Libre, que describe al gobierno de Cuba como una empresa criminal violenta con vínculos demostrados con narcotraficantes internacionales y terroristas. La organización ha expresado su preocupación, señalando que al dialogar con un régimen de esta naturaleza, Estados Unidos podría estar perdiendo credibilidad en su lucha por la democracia y los derechos humanos en Latinoamérica. A pesar de la defensa de este diálogo por parte del Departamento de Estado, que argumenta una mejora en la seguridad nacional estadounidense a través de una coordinación policial más eficaz, las acciones represivas del régimen cubano, especialmente después de las protestas de julio del 2021, donde más de 500 personas fueron encarceladas, siguen siendo un punto de tensión. Este acercamiento hacia Cuba, iniciado bajo la administración de Obama y continuado bajo la de Biden, ha sido criticado por legitimar un régimen que continúa violando sistemáticamente los derechos humanos de su pueblo. El Centro por una Cuba Libre advierte que tales diálogos no solo fallan en mejorar la situación de derechos humanos en la isla, sino que también disminuyen la influencia diplomática de Estados Unidos y traicionan la confianza del pueblo cubano. La administración Biden sostiene que los temas de derechos humanos se integran en todas las conversaciones bilaterales, buscando un equilibrio entre la cooperación en temas críticos y la promoción de valores democráticos. Sin embargo, la política del gobierno de Biden y regímenes autoritarios, como Venezuela, han demostrado ser desastrosos o hasta beneficiosos para dictadores como Nicolás Maduro. Marco Rubio, senador republicano de Estados Unidos, arremetió contra las políticas de la administración de Joe Biden hacia Latinoamérica, calificándolas de vergonzosas. Su crítica surge luego de un encuentro reciente entre un alto funcionario estadounidense y el presidente izquierdista colombiano Gustavo Petro, en el que se solicitó a este último actuar como mediador con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. El senador republicano estadounidense Marco Rubio criticó las políticas de la administración de Joe Biden hacia Latinoamérica, calificándolas de vergonzosas. Esto tras el reciente encuentro entre un alto funcionario estadounidense y el presidente colombiano Gustavo Petro, en el que se le solicitó a este último actuar como mediador con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. La petición a Petro, a quien Rubio describe implícitamente como parcial debido a sus vínculos pasados con la guerrilla y su cercanía ideológica con Maduro, subraya la incongruencia de esperar que facilite un diálogo imparcial con la oposición venezolana. Este encuentro, que buscaba reforzar el puente entre la oposición y el chavismo, así como entre Venezuela y Estados Unidos, ha sido objeto de críticas por parte de Rubio, especialmente en el contexto de la inhabilitación política impuesta a María Corina Machado por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el chavismo. Ahora, la posición de Rubio destaca la preocupación por la pretensión del gobierno de Joe Biden de utilizar a Gustavo Petro como mediador en medio de una negociación que fracasó. La crítica apunta a una política exterior que, en vez de promover soluciones efectivas y democráticas, podría estar socavando la posibilidad de avances significativos hacia la libertad y democracia en países bajo regímenes autoritarios. La situación electoral de Venezuela se agrava bajo la dictadura de Nicolás Maduro, como lo demuestra un reciente ataque sufrido por la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado. Durante una actividad política en Charallave, estado de Miranda, Machado y sus seguidores fueron agredidos por más de un centenar de colectivos armados afines al régimen, quienes los atacaron con palos y piedras, dejando a varios asistentes heridos. La presencia policial en el lugar no solo fue insuficiente, sino que se abstuvo de intervenir para detener la agresión, permitiendo que la violencia se propagara. Este ataque no es un incidente aislado, sino una manifestación de la sistemática represión y violencia que ejerce el régimen de Maduro contra sus opositores, en un intento por silenciar y eliminar cualquier forma de disidencia. La inhabilitación política de Machado, ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia, es otra táctica utilizada para obstaculizar la posibilidad de un cambio democrático en Venezuela,
impidiéndole presentarse oficialmente como candidata a pesar de su victoria en las primarias de la oposición. Estos actos ocurren en un contexto en el que el régimen chavista persigue a miembros de la oposición, no permite que la principal candidata de oposición participe en elecciones y además no ha fijado una fecha para las elecciones, no permitiendo a la oposición prepararse. La oposición en la Cámara de Diputados de Argentina decidió no aprobar en lo particular y devolver a comisión el proyecto de ley de bases y condiciones para libertad de los argentinos, una iniciativa promovida por el gobierno del presidente Javier Milei. Este proyecto, que busca implementar cambios estructurales para liberar a Argentina de las restricciones económicas y del control centralizado, han generado un intenso debate en el ámbito legislativo. Se considera una propuesta audaz, especialmente en un contexto marcado por una inflación severa y desafíos económicos significativos. Las reformas propuestas, que incluyen privatizaciones de empresas públicas y modificaciones a la Ley de Sostenimiento de la Deuda, se consideran fundamentales para establecer las bases de una economía más libre, competitiva y sostenible. A pesar de este revés legislativo, el presidente Milei ha reiterado su compromiso con los argentinos y la necesidad urgente de reformas. Su determinación de seguir adelante con su programa, independientemente del apoyo político, refleja un firme compromiso con el cambio y la mejora económica del país. Los puntos más controvertidos de la ley, como la declaración de emergencia en diversas áreas para promover la iniciativa privada y el desarrollo económico, son precisamente aquellos que podrían transformar radicalmente el panorama económico de Argentina, generando tanto expectativas como resistencia entre diversos sectores de la sociedad. En Argentina, tras el rechazo al proyecto de ley de bases y condiciones para la libertad de los argentinos, impulsado por el gobierno de Javier Milei, el Poder Ejecutivo indicó que esta acción no pone ninguna traba al plan económico y que los objetivos los van a alcanzar con o sin ley. Lo único que lograron fue retrasar los tiempos de la ley. El futuro es inevitable y el futuro es claramente, lo he dicho en innumerable cantidad de oportunidades, el futuro es la libertad de todos los argentinos. Por supuesto, el déficit cero sigue siendo nuestra prioridad. Estamos en vías de alcanzar el superávit fiscal y financiero y la inflación sigue bajando. Por supuesto que los objetivos los vamos a alcanzar con o sin ley. En nuestro ordenamiento fiscal, que es prioritario, está garantizado independientemente, repito, de lo que ha ocurrido ayer. De hecho, en enero se logró el equilibrio financiero, ¿no? El no tener déficit fiscal ni primario ni financiero. Ese futuro va a llegar igual. Así que simplemente sabíamos que esto podía ocurrir, por supuesto, estaba dentro de las previsiones o de los caminos que podían ocurrir o de las posibilidades que se podían dar, así que simplemente vamos a seguir trabajando en lo que nos propusimos y te repito, esta ley va a ser ley y va a ser una realidad. Será cuando, en tal caso, un poco más adelante, cuando los legisladores estén a la altura de las circunstancias. Nos vamos a una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Regresamos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Stephanie Álvarez. Stephanie, ¿cómo estás? La bienvenida para ti. Más problemas para James Rodríguez, que no termina de asentarse aquí en Sudamérica. Hola Renato, es un gusto como siempre saludarte. Así es, James Rodríguez quiere dejar Brasil y aquí les tenemos todos los detalles. Pero antes tenemos novedades sobre el Córdoba Open y con eso comenzamos nuestro bloque deportivo.
Y es que el tenista argentino Federico Coria avanzó a los cuartos de final en el Córdoba Open tras vencer al español Albert Ramos Viñolas con un contundente marcador de 6-1 y 6-3. El tenista argentino Federico Coria hizo valer la localía y derrotó en el Córdoba Open al español Albert Ramos en 2 sets, 6-1 y 6-3. La victoria de Coria adquiere relevancia considerando que Ramos fue campeón en el 2022 y finalista en el 2021, siendo el máximo ganador en el torneo. Coria, ubicado en el puesto 93 del ranking ATP, fue el primero en asegurar su lugar entre los últimos 8 participantes del Córdoba Open. Cabe destacar que Federico Coria, de 31 años y natural de Rosario, Argentina, busca sumar puntos para mantenerse en el top 100. Ahora, el tenista argentino enfrentará este viernes a su compatriota Tomás Etcheverry en los cuartos de final del Córdoba Open. El nadador mexicano Osmar Olvera continúa destacando en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Doha, Qatar. Esto al ganar su segunda medalla en la competición. Osmar Olvera, clavadista mexicano, logró la medalla de bronce en la prueba de trampolín de 3 metros individual, demostrando su talento y potencial en la disciplina. Olvera suma su segunda medalla en el Campeonato Mundial de Natación. Antes obtuvo la presea de oro en la modalidad de trampolín de 1 metro. Es preciso destacar que Osmar Olvera ya había asegurado su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 durante su desempeño en el Mundial de Fukuoka 2023. La consecución de medallas en Doha 2024 no solo refuerza la posición de Olvera como una figura prominente en la natación mundial, sino que también subraya su continuo progreso y preparación sólida de cara a los próximos Juegos Olímpicos. Pasamos al fútbol porque Aurora de Bolivia derrotó 1-0 a Melgar de Perú en la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores. Este partido que se disputó en el estadio Félix Capriles de Cochabamba. En un encuentro equilibrado, Aurora logró el triunfo por la mínima diferencia ante Melgar. El equipo boliviano tomó la delantera antes del descanso con un impresionante gol de tiro libre anotado por el uruguayo Diego Martín Alanís a los 45 minutos. En el segundo tiempo, el conjunto peruano intensificó sus esfuerzos en búsqueda de la igualdad, pero la falta de acompañamiento para Bernardo Cuesta, su jugador más peligroso, impidió que rescataran el empate. Además, la expulsión por doble amarilla de Kenji Cabrera en los momentos finales dejó a Melgar con un jugador menos. El partido de vuelta será el próximo miércoles 14 de febrero y Melgar buscará revertir el marcador para avanzar en la competición. Recordemos que el vencedor de esta llave se enfrentará al Botafogo de Brasil en la siguiente fase de la Copa Libertadores. Y con eso llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos, no se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbete, por supuesto, a nuestro canal de YouTube, @TV Libertad Oficial. Hasta aquí con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.